Buenos sábados, familia. Bienvenidos a su espacio, un libro y un café. Qué alegría que hoy podamos volver a sentarnos alrededor de la palabra de Dios, tomar nuestro cafecito, abrir nuestra Biblia, pero sobre todo abrir nuestro corazón. Mi oración es que cuando termine esta conversación, no solo hayamos aprendido algo nuevo, sino que hayamos dado un paso más a una relación más profunda con el Señor. Hoy quiero comenzar con una pregunta muy sencilla, pero profundamente desafiante. ¿Es posible saber mucho acerca de Dios y sin embargo no conocerlo realmente? Piénsalo por un momento. Hay personas que conocen fechas importantes de la historia bíblica, recuerdan nombres de reyes, profetas y apóstoles, pueden explicar doctrinas, responder preguntas difíciles e incluso citarnos numerosos versículos de memoria. Pero ¿qué pasa cuando llega la noche? Cuando la enfermedad toca la puerta, cuando una oración parece no tener respuesta o cuando el sufrimiento invade el corazón. Y ahí descubren que toda esa información no siempre se convierte en confianza. Y entonces aparece otra pregunta. ¿Será que durante años he aprendido acerca de Dios, pero he descuidado caminar con Él? Y vivimos en una época donde nunca había sido tan fácil acceder a información cristiana. Vemos películas, escuchamos predicaciones mientras conducimos, mientras cocinamos, incluso mientras estamos haciendo deporte. Leemos artículos, vemos conferencias, seguimos a maestros de la Biblia. Tenemos aplicaciones con cientos de comentarios bíblicos. Y todo eso puede ser de gran ayuda, claro que sí. Pero existe un peligro silencioso. Podemos llegar a confundir el conocimiento intelectual con una relación viva con Dios. Porque no son lo mismo. Una persona puede describir perfectamente el océano sin haber tocado jamás sus aguas. Puede conocer su profundidad, sus corrientes, incluso su fauna marina leyendo libros. Pero otra persona, aunque sepa mucho menos, aunque tenga menos datos, conoce el océano porque ha caminado por la orilla, ha sentido la brisa y ha experimentado la fuerza de sus olas. Y con Dios sucede algo parecido. Hay una diferencia entre estudiar acerca de Él y caminar diariamente con Él. Hoy no venimos a despreciar el estudio. Al contrario, amar a Dios también implica usar nuestra mente. La Biblia nos invita constantemente a aprender, a meditar y a crecer en el conocimiento de la verdad. Sin embargo, ese conocimiento siempre debe conducirnos a la adoración, a la obediencia y a una comunión más profunda con nuestro Señor. Quisiera que durante todo este tiempo mantuviéramos una actitud humilde, porque no estamos aquí para examinarnos los unos a los otros. Estamos aquí para permitir que la palabra examine nuestro corazón. Quizá algunos descubran que conocen al Señor, sí, desde hace muchos años. Y este espacio fortalecerá esa relación. Pero quizás otros descubrirán que llevan tiempo acercándose a las actividades cristianas, pero todavía necesitan conocer verdaderamente al Dios de la Biblia.
Y si ese fuera el caso, hoy no será un día para sentir vergüenza ni pena. Será un día para comenzar de nuevo. Y quiero que abramos nuestras Biblias en un pasaje que muchas veces no recibe la atención que merece. Y es Jeremías 9, 23, 24. Y la palabra de Dios dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y estas palabras fueron pronunciadas en un tiempo de profunda crisis espiritual. El pueblo tenía religión, tenía historia, tenía tradiciones, tenía el templo, pero había perdido algo mucho más importante. Había dejado de conocer el corazón de Dios. Y observa cuidadosamente lo que el Señor no dijo. No dijo que el mayor tesoro del ser humano fuera la inteligencia. No dijo que fuera el poder, ni tampoco dijo que fueran las riquezas. Dios señaló algo infinitamente más valioso: entenderme y conocerme. Y no habla simplemente de acumular información, habla de reconocer quién es Él, confiar en su carácter, caminar en sus caminos y responder a su amor con obediencia. Ese será el propósito de nuestra conversación el día de hoy. No preguntarnos cuánto sabemos, sino cuánto conocemos al Señor. Porque una cosa es llenar la mente de información y otra muy distinta es permitir que Dios transforme nuestro corazón. Y acompáñame durante este tiempo, porque caminaremos por las Escrituras. Escucharemos lo que Dios mismo revela acerca de sí. Y con la ayuda del Espíritu Santo responderemos juntos una pregunta que puede cambiar nuestra vida. ¿Estoy conociendo a Dios o solo sé cosas acerca de Él? Otra pregunta: ¿qué significa realmente conocer a Dios? Y después de leer Jeremías 9, 23 y 24, quizás surja una pregunta muy importante. ¿Qué quiso decir Dios cuando habló de conocerlo? Porque si no entendemos esa palabra, corremos el riesgo de reducir toda la vida cristiana a aprender solamente información. En nuestra cultura, conocer suele significar saber datos. Conocemos la capital de un país, cálculo mental, conocemos una fecha histórica, conocemos una fórmula matemática, una forma química, una fórmula física. Pero cuando la Biblia habla de conocer a Dios, está describiendo algo muchísimo más profundo. Es una relación, es comunión, es caminar con Él. Es aprender a reconocer su voz mientras vivimos cada día. Te pido que me permitas ilustrarlo. Imagina a un niño pequeño. Desde que nace, escucha la voz de su madre. Con el paso del tiempo, aprende a distinguirla entre cientos de voces. ¿Por qué? Porque existe una relación. Ha pasado tiempo con ella, ha recibido sus cuidados, ha experimentado su amor, ha experimentado su cercanía. No la reconoce porque haya estudiado un libro sobre su mamá.
la reconoce porque la conoce. De la misma manera, Dios no nos llamó simplemente a aprender conceptos acerca de Él. Nos llamó a caminar con Él. Y la Biblia presenta esa verdad desde sus primeras páginas. Y ahora te pido que vayamos al libro de Éxodo, en el capítulo 33 del versículo 13. Dice la palabra: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés está hablando con el Señor después del pecado del becerro de oro. ¿Se acuerdan? Cuando no regresaba. Escuchemos su oración. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y aquí observemos algo muy hermoso. Moisés ya conocía a Dios. Había visto el mar abrirse, había contemplado las plagas de Egipto, había escuchado la voz del Señor audible y aún así ora diciendo: muéstrame tu camino para que te conozca. Y esto nos enseña una verdad hermosa. Conocer a Dios nunca termina. Mientras más caminamos con Él, más descubrimos la grandeza de su carácter. Nunca llegamos al punto de decir: ay, ya, por favor, no se preocupen, ya conozco todo lo que necesito saber. No. Cada día descubrimos una nueva expresión de su fidelidad, una nueva manifestación de su paciencia, una nueva razón para adorarlo. Quizá algunos de los que están aquí escuchando llevan 30 años congregándose y otros apenas tienen unos meses. Pero ¿saben? Los dos tienen algo en común. Todavía pueden conocer más profundamente al Señor. ¿Sí? Y ahora quisiera detenerme un momento, porque existe una diferencia muy grande entre conocer las obras de Dios y conocer el corazón de Dios. Escuchemos lo que dice el Salmo 103:7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Detengámonos aquí. El salmista hace una distinción muy interesante. Israel vio las obras. Moisés conoció los caminos. El pueblo contempló los milagros. Moisés aprendió cómo es Dios. El pueblo celebró el maná. Moisés aprendió a depender del proveedor. El pueblo vio agua salir de la roca. Moisés conoció la paciencia del Señor frente a un pueblo rebelde. Oigan, esta es una diferencia tan grande, porque muchas personas buscan únicamente las obras de Dios. Quieren que los sane, quieren que los provea, quieren que les abra puertas, que les ayude a conseguir un trabajo, que responda a todas sus oraciones. Y Dios ciertamente sigue obrando. Pero el mayor regalo no es solamente recibir algo de sus manos. El mayor regalo es conocer el corazón de aquel que extiende esas manos. Y aquí quisiera hacerte una pregunta. Cuando oras, ¿buscas solamente respuestas? ¿O buscas la presencia de Dios? Porque esas dos cosas no siempre son iguales. Hay momentos en los que Dios responde inmediatamente y hay momentos en los que Dios guarda silencio. Sin embargo, incluso en el silencio, Él sigue dándose a conocer. Muchas de las personas que más han conocido al Señor no lo hicieron durante los días fáciles.
fue en el desierto, fue en el proceso, fue en la prueba, fue en la pérdida, fue cuando ya no tenía respuestas. Fue allí donde descubrieron que Dios seguía siendo bueno, aunque las circunstancias no lo parecieran. Quizás alguno de ustedes está viviendo precisamente una temporada así. Las preguntas son demasiadas. Las respuestas parecen muy poquitas. Y tal vez piensas, ¿dónde está Dios? Pero permíteme decirte algo con mucho respeto y cariño, como siempre lo hago. No siempre conocemos más a Dios cuando entendemos todo. Muchas veces lo conocemos más cuando decidimos confiar en Él, aún sin entenderlo todo. Y eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo José. Eso fue lo que hizo Ruth. Eso fue lo que hizo Daniel. No conocieron a Dios únicamente porque recibieron las bendiciones. Lo conocieron porque aprendieron a caminar con Él en medio de las circunstancias. Sí, de esas circunstancias que nunca habrían elegido vivir. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes de este tiempo. Conocer a Dios no consiste en acumular experiencias extraordinarias. Consiste en descubrir quién es Él, mientras caminamos cada día bajo su dirección. Por eso, la pregunta vuelve a nuestro corazón. ¿Estoy buscando solamente las bendiciones del Señor? ¿O estoy aprendiendo a amar al Señor por quien Él es? Porque las bendiciones son hermosas, maravillosas, preciosas, pero ellas vienen de sus manos. En cambio, conocer a Dios significa acercarnos a su corazón. Oigan, y hay una escena en los evangelios que en lo personal siempre me ha parecido profundamente solemne. Es posible estar muy cerca de Jesús y al mismo tiempo estar muy lejos de Él. Y aunque suena contradictorio, eso fue exactamente lo que ocurrió durante el ministerio terrenal del Señor. Nadie conocía mejor las Escrituras que los escribas. Nadie estudiaba con tanto cuidado la ley como los fariseos. Desde pequeños aprendían la palabra, la copiaban, la enseñaban, la discutían. Sin embargo, cuando el Mesías prometido estuvo delante de ellos, ¿qué pasó? No lo reconocieron. Y nos preguntamos, ¿cómo pudo ocurrir algo así? Porque una mente llena de información no garantiza un corazón rendido a Dios. Y escuchemos las palabras de Jesús en Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y detengámonos aquí un momentito. Jesús no estaba despreciando las Escrituras, todo lo contrario. Él estaba mostrando el propósito de ellas. Toda la Biblia apunta hacia Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios fue revelando su plan de redención, los sacrificios, los profetas, las promesas, las figuras. Todo encontraba su cumplimiento en Jesús. Pero aquellos hombres hicieron algo muy peligroso. Amaron el estudio más que al Dios que inspiró las Escrituras.
Conocían el texto, pero no conocían al autor. Y antes de pensar en ellos, pensemos en nosotros. Sí, porque es muy fácil leer este pasaje y decir, qué equivocados estaban. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre nos invita primero a mirar nuestro propio corazón. Podemos escuchar sermones todas las semanas, todos los días, cada 2 horas, en todo el tiempo. Podemos llenar cuadernos y cuadernos de apuntes. Podemos seguir decenas de ministerios cristianos. Podemos leer muchos libros y aún así, nuestra paciencia puede seguir siendo escasa. Nuestro orgullo puede seguir creciendo. Nuestra falta de perdón puede permanecer intacta. Entonces surge una pregunta muy seria. ¿Estoy usando la Biblia para conocer a Dios? ¿O solamente la estoy usando para adquirir más información? Y aquí hay una diferencia enorme. La información llena la memoria. La comunión transforma toda nuestra vida. Y permíteme compartirte otra ilustración. Hace algunos años leí acerca de un hombre que dedicó gran parte de su vida a estudiar la música de un famoso compositor. Conocía cada partitura, cada fecha, cada concierto, cada carta que el compositor había escrito. Los periodistas lo consideraban una autoridad en el tema. Pero alguien le preguntó un día, ¿llegó usted a conocer personalmente al compositor? El hombre bajó la mirada y respondió, no. Él murió antes de que yo naciera. Y saben, sabía muchísimo acerca de él, pero nunca tuvo una relación directa con él. Y pensé entonces que algo parecido puede ocurrir en la vida espiritual. Podemos aprender muchos datos acerca de Dios y sin embargo descuidar la oración, descuidar la obediencia, descuidar la adoración, descuidar esa conversación diaria con el Señor. Con el tiempo, la fe puede convertirse solamente en conocimiento acumulado. Y ese, créanme, nunca fue el propósito del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo escribió algo que a mí en lo personal me conmueve mucho. Y está en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Les voy a dar solo una partecita. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Primero, observemos quién es el que está hablando. No es un creyente recién convertido. Es Pablo, un hombre que creció a los pies de Gamaliel, un hombre que conocía las Escrituras como pocos. Dominaba la ley, tenía prestigio religioso, pero cuando conoció a Cristo, absolutamente todo cambió. No dijo, ahora conozco más información, dijo algo mucho más hermoso. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Para Pablo, Cristo dejó de ser solamente el Mesías anunciado por los profetas. Se convirtió en mi Señor. ¿Qué diferencia hace esa pequeñita palabra? Porque no dijo solamente el Señor, dijo mi Señor. Y eso habla de una relación de pertenencia, de amor, de confianza. Y continúa diciendo algo que merece toda nuestra atención. A fin de conocerle.
¿Te das cuenta? Después de años caminando con Cristo, Pablo todavía anhelaba conocerlo más. Eso nos enseña que la vida cristiana nunca llega a un punto donde podamos decir, terminé. Mientras tengamos vida, siempre habrá una nueva profundidad de la gracia de Dios por descubrir. Siempre habrá un nuevo aspecto de su carácter que admirar. Siempre habrá una nueva razón para seguirlo adorando. Quizá alguno de ustedes se siente desanimado porque piensa que conoce muy poco de la Biblia. Pero tranquilo, no pasa nada. Dios no recibe primero a los expertos, recibe a los humildes. Y quizás alguien más piensa, yo ya llevo muchos años en la iglesia. Y qué maravilloso. Pero nunca permitamos que los años sustituyan el asombro. El peligro no es solamente conocer poco. También existe el peligro de creer que ya conocemos lo suficiente. Y cuando dejamos de maravillarnos delante de Dios, nuestra relación comienza a enfriarse. Y saben, cada mañana debería comenzar con una expectativa sencilla. Señor, hoy quiero conocerte un poco más. No necesariamente mediante una experiencia extraordinaria. Tal vez será mientras leas un salmo, mientras ayudas a alguien, mientras perdonas, mientras esperas con paciencia, mientras permaneces fiel en medio de esa prueba. Porque conocer a Dios no consiste únicamente en aprender quién es Él. También consiste en descubrir cómo actúa mientras caminamos junto a Él. Hasta este momento hemos descubierto que conocer a Dios es mucho más que acumular información. También vimos que una persona puede estudiar las Escrituras y aún así perder de vista al Señor. Pero ahora surge una pregunta. Si conocer a Dios es tan profundo, ¿cómo podemos llegar a conocerlo? Y no, la respuesta no comienza con nosotros, comienza con Dios. La Biblia presenta una verdad que llena de esperanza nuestro corazón. Nosotros no iniciamos esta historia. Fue Dios quien tomó la iniciativa de darse a conocer. Desde el principio de la historia bíblica, vemos a un Dios que sale al encuentro del ser humano. Llama a Abraham, habla con Moisés, envía profetas, hace pactos, muestra su paciencia generación tras generación. Y cuando llegó el tiempo, hizo algo que nadie hubiera podido imaginar. No envió solamente otro profeta. No envió únicamente otro mensajero. Él mismo vino a nosotros en la persona de su Hijo. Y escuchemos con atención las palabras de Jesús en Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este versículo merece que nos detengamos un momentito. Jesús está diciendo algo extraordinario. Nadie puede llegar al conocimiento verdadero del Padre simplemente porque sea inteligente.
ni tampoco porque haya leído muchos libros, ni porque tenga una excelente memoria. El conocimiento verdadero de Dios nace cuando el Hijo lo revela. Eso cambia completamente nuestra manera de entender la vida. Sí, de entender la vida cristiana. No estamos tratando de subir a una montaña para encontrar a Dios. Es Dios quien descendió para encontrarnos. ¿Y qué diferencia tan grande? Las religiones del mundo suelen decir, busca a Dios. El Evangelio anuncia algo aún más maravilloso. Dios salió a buscarte. Por eso Jesús pudo decir en otra ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto a ¿quién? Al Padre, exacto. No porque el Padre y el Hijo sean la misma persona, sino porque el Hijo revela perfectamente el carácter del Padre. ¿Quieren saber cómo ama a Dios? Mira a Jesús acercándose al leproso que todos evitaban. ¿Quieres saber cómo trata Dios al pecador arrepentido? Mira a Jesús recibiendo al publicano despreciado por la sociedad. ¿Quieres saber cómo responde Dios al sufrimiento humano? Mira a Jesús llorando junto a la tumba de su amigo Lázaro. ¿Quieres saber cuánto ama Dios al mundo? Mira la cruz. Allí no contemplamos solamente el dolor de un hombre inocente. Allí contemplamos el amor santo de Dios actuando para reconciliar consigo a pecadores que jamás podrían salvarse por sus propias fuerzas. Por eso, conocer a Cristo no es un paso dentro de la vida cristiana. Es el centro de la vida cristiana misma. Todo lo demás encuentra sentido en Él. La oración, la adoración, la obediencia, la esperanza, la misión. Todo gira alrededor de Cristo. Quizás algunos de ustedes piensen, yo quisiera conocer más a Dios, pero siento que estoy muy lejos. Pero permíteme darte una excelente noticia. El Señor nunca rechazó a quien se acercó a Él con un corazón humilde. Recibió a Nicodemo cuando llegó lleno de preguntas. Recibió a la mujer samaritana con su pasado quebrantado. Recibió a un ladrón que en los últimos momentos de su vida reconoció quién era Jesús. Eso nos recuerda que conocer a Dios no depende primero de nuestra capacidad, depende de su gracia. Y esa gracia sigue estando disponible hoy, en este momento. Tal vez has pasado años intentando impresionar a Dios. Quizás has pensado que si oras más, lees más o haces más obras, entonces Él finalmente te aceptará. Pero saben, el Evangelio nos enseña otro camino. No conocemos a Dios porque primero logramos alcanzarlo. Lo conocemos porque Él decidió acercarse a nosotros en Jesucristo. Y cuando esa verdad llega al corazón, la vida cambia. La obediencia deja de ser una obligación pesada, se convierte en una respuesta de amor. La oración deja de ser un deber, se convierte en un privilegio, en un deleite. La lectura de la Biblia deja de ser una rutina y se convierte en el deseo de escuchar la voz del Padre. Entonces,
comprendemos que el cristianismo nunca consistió únicamente en aprender doctrinas. Consistió en entrar por medio de Cristo en una relación viva con el Dios eterno. Y esa relación continúa creciendo cada día. Nunca dejamos de descubrir nuevas razones para confiar en Él. Nunca dejamos de maravillarnos por su santidad. Nunca dejamos de agradecer su misericordia. Porque el Dios infinito siempre será más grande de lo que nuestra mente puede comprender. Y sin embargo, nos invita a conocerlo. Después de todo lo que hemos aprendido hoy, quizás alguien haga una pregunta muy sincera. Está bien. Ya entendí que conocer a Dios es mucho más que aprender información. Pero, ¿cómo puedo crecer en esa relación? Pensemos un ratito. Y saben, me encanta que esa pregunta aparezca, porque Dios nunca despierta una necesidad sin mostrarnos también el camino. Y quisiera responderla llevándonos a la vida de tres personas muy diferentes. Tres personas que vivieron en épocas distintas. Tres historias que parecen no tener ninguna relación. Pero cuando las observamos juntas, nos enseñan cómo se cultiva una relación con Dios. Hay un personaje de la Biblia del que casi no se habla. Su historia ocupa apenas unos versículos. No fundó una nación, no escribió un libro, no dirigió un ejército. Y sin embargo, Dios decidió dejar registrada una frase que ha atravesado los siglos. Y está en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Saben, siempre me ha impresionado que la Biblia no diga solamente que Enoc creyó en Dios. Dice algo mucho más íntimo. Caminó con Dios. Caminar supone cercanía, supone tiempo, supone dirección compartida. Nadie puede caminar con otra persona permaneciendo inmóvil. Hay movimiento, hay conversación, hay compañía. Quizás esa sea una de las imágenes más hermosas de la vida cristiana. Dios no nos llamó únicamente a visitarlo los domingos. Nos llamó a caminar con Él el lunes, el martes, el miércoles, cuando todo va bien y también cuando todo parece derrumbarse. Conocer a Dios no ocurre únicamente en esos momentos extraordinarios. Sucede en la fidelidad cotidiana, en esas oraciones que nadie escucha, en esa decisión silenciosa de obedecer, en esa lectura de la Biblia cuando nadie está mirando, en ese acto de amor que solo Dios conoce. La intimidad con el Señor se construye en lo secreto. Y con el paso del tiempo, ese caminar transforma nuestro carácter. Ahora viajemos al Nuevo Testamento. Hay una escena que siempre ha conmovido a la iglesia a través de los siglos. Lucas nos presenta dos hermanas, Marta y María. Las dos amaban profundamente a Jesús. Las dos querían honrarlo,
pero cada una reaccionó de una manera distinta cuando él llegó a su casa. Escuchemos parte del relato de Lucas. La parte, capítulo 10, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y no quiero que pensemos que Marta era una mala mujer. No, ella estaba sirviendo, y servir es hermoso. Pero Jesús señaló que María había escogido algo que no podía perderse: estar con Él. Antes de hacer cosas para Dios, María quiso estar con Dios. Y qué importante es recordar eso. Vivimos en una cultura que constantemente nos empuja a producir, a correr, a cumplir metas. Y ese ritmo también puede entrar en nuestra vida espiritual. Sí, porque podemos llenar la agenda de actividades cristianas y, sin darnos cuenta, descuidar aquello que les da sentido: la comunión con Cristo. Una relación nunca se fortalece únicamente haciendo cosas para alguien. También necesita tiempo compartido. Escuchar, el silencio, la presencia. Quizás hoy el Señor está llamando a alguno de nosotros a recuperar esos momentos tranquilos delante de su palabra. Y no me malinterpretes, no es para cumplir un requisito, sino para disfrutar de su presencia. Y hay otro detalle que me parece precioso. Después de resucitar, Jesús pudo haber aparecido únicamente para demostrar que había vencido a la muerte. Pero hizo mucho más que eso. Caminó con sus discípulos, conversó con ellos, respondió preguntas, corrigió ideas equivocadas, fortaleció su fe. Observa lo que dice Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Qué expresión tan hermosa! No dijeron cuánta información aprendimos. Dijeron: ardía nuestro corazón. Y eso ocurre cuando Cristo abre las escrituras. La mente entiende, pero también el corazón despierta. Entonces comenzamos a leer la Biblia de otra manera. Ya no buscamos solamente terminar un capítulo, un pasaje, una porción. No, buscamos encontrarnos con aquel de quien habla toda la escritura. Y mientras más lo conocemos, más descubrimos que todavía queda mucho por conocer. Y saben, hace unos días pensaba en algo. Ningún padre amoroso se entristece porque su hijo quiera pasar más tiempo con él. Al contrario, se alegra. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Él no se cansa cuando uno de sus hijos dice: Señor, quiero conocerte más. Nunca responde: ya sabes suficiente, déjame tranquilo. Nunca. Siempre hay más de su gracia, más de su sabiduría, más de su amor, más de su santidad, más de su fidelidad. Y mientras caminamos con Él, descubrimos que el mayor regalo no son solamente las respuestas que recibimos. El mayor regalo es Él mismo, porque cuando encontramos a Dios, descubrimos el tesoro que nuestro corazón había estado buscando
Sí, buscando desde el principio. Y al llegar al final de nuestra conversación, quisiera volver a la misma pregunta con la que comenzamos. ¿Estoy conociendo a Dios o solo sé cosas acerca de Él? No es una pregunta para responder rápidamente. Es una pregunta para llevar delante del Señor. Quizás algunos descubrimos hoy que necesitamos volver a disfrutar la presencia de Dios. Y no porque hayamos dejado de asistir a la iglesia, no porque hayamos dejado de leer la Biblia, sino porque poco a poco la rutina ocupó el lugar de la comunión. Otros quizás hemos comprendido que durante mucho tiempo hemos buscado las bendiciones de Dios, pero no hemos aprendido a deleitarnos en Dios mismo. Y tal vez algunos más están escuchando con el corazón cansado. Han pasado por pérdidas, han vivido desilusiones, han orado durante semanas, meses sin encontrar las respuestas que esperaban. Y si ese es tu caso, quisiera recordarte algo. Dios no se da a conocer únicamente cuando todo marcha bien. Con frecuencia, los encuentros más profundos con Él nacen en los valles más oscuros de la vida. Jacob conoció a Dios de una manera distinta, después de una lucha en una noche. Ana lo conoció en medio de las lágrimas que pocos comprendían. Elías descubrió que el Señor no siempre habla en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino también en un suave susurro. Y Job, después de atravesar el sufrimiento más intenso de su vida, pudo decir unas palabras que revelan una transformación profunda. Leamos Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Job no estaba diciendo que había visto físicamente a Dios. Estaba diciendo que después de caminar por el dolor, sostenido por la gracia del Señor, lo conocía de una manera mucho más profunda. Tal vez esa sea la experiencia de algunos que hoy estamos aquí. Hay verdades acerca de Dios que solamente comprendemos cuando Él nos sostiene en medio de la prueba. Y saben, no es porque Dios disfrute nuestro sufrimiento, no. Es porque en esos momentos aprendemos que su fidelidad no depende de las circunstancias. Y entonces dejamos de hablar solamente del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y comenzamos a hablar del Dios que ha caminado con nosotros, del Dios que nos levantó cuando no teníamos fuerzas, del Dios que permaneció fiel cuando nosotros estábamos llenos de preguntas. Ese conocimiento ningún libro puede producirlo por sí solo. Ese es el fruto de una vida vivida en compañía del Señor. Por eso, al terminar este espacio, no quiero dejarte una lista de tareas. Quiero dejarte una invitación. Mañana, cuando abras tu Biblia, antes de leer el primer versículo,
haz una oración muy sencilla. Puedes decir algo, no sé, se me ocurre: Padre, hoy no quiero buscarte solamente como una información. Quiero encontrarme contigo. Muéstrame tu carácter. Enséñame quién eres. Corrige lo que debas corregir en mí. Y permite que al cerrar tu palabra te conozca un poquito más que ayer. Y estoy convencida de que Dios responde con alegría esa clase de oraciones. Porque Él nunca ha escondido su corazón de quienes lo buscan con sinceridad. Quizás no responderá todas nuestras preguntas inmediatamente. Quizás no quitará todas las dificultades de un día para otro. Pero mientras caminamos con Él, iremos descubriendo que el mayor milagro no siempre consiste en que cambien nuestras circunstancias. A veces, el mayor milagro es que Dios transforme nuestro corazón mientras atravesamos esas circunstancias, esos procesos, esas pruebas, esas dificultades. Y un corazón que conoce al Señor encuentra esperanza donde otros solo ven desesperación. Encuentra paz donde otros solo ven incertidumbre. Encuentra descanso porque ha aprendido que Dios sigue siendo Dios, aun cuando todavía no comprende todo lo que está sucediendo. Hoy no terminamos este espacio diciendo, ya conocemos a Dios. Terminamos diciendo, Señor, queremos conocerte más. Y esa será una búsqueda que durará toda la vida, hasta el día en que la fe dé lugar a la vista y contemplemos cara a cara a aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ahora te pido que me acompañes a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y agradezcámosle a Dios por este hermoso tiempo. Padre amado, gracias porque nos permitiste estar aquí contigo, Señor. Gracias porque tú no permaneces distante de nosotros. Gracias porque te has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Perdónanos cuando hemos confundido el conocimiento con la comunión, Señor, cuando hemos llenado nuestra mente de información, pero hemos descuidado nuestro corazón delante de ti. Despierta, Señor, en nosotros un deseo renovado de buscarte. Enséñanos a caminar contigo como caminó Enoc, a sentarnos a tus pies como lo hizo María, a dejar que Cristo abra las Escrituras y haga arder nuevamente nuestro corazón. Acompaña al que hoy está cansado, al que llora en silencio, al que se siente confundido o distante. Recuérdale, Señor amado, que tú no has dejado de ser bueno, que sigues siendo fiel y que continúas llamando a tus hijos a acercarse con confianza. Forma en nosotros un carácter que refleje a Cristo, que al conocerte más, aprendamos también a amar mejor, a perdonar con mayor generosidad, a servir con humildad y a vivir con esperanza, Señor. Y que cada día podamos decir con gratitud que hemos dado un paso más en el hermoso privilegio de conocerte, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu cercanía con nosotros. Gracias te damos porque tú nos buscaste, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.
podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo, en un libro y un café. Y si esta conversación fue de bendición para tu vida, compártela con alguien que necesita recordar que Dios no nos llamó simplemente a saber cosas acerca de Él, sino a caminar en una relación viva con Él. Y si Dios lo permite, nos encontraremos en el próximo programa para seguir disfrutando de un cafecito, una sana conversación y la esperanza que solo el Señor puede dar. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo fin de semana.